menos grave. Muy bien, a partir de ahora se nos está grabando la clase, ¿sí? En la cual, bueno, vamos a iniciar por este documento que lo vimos recientemente, ¿no es cierto? En la cual ustedes deben tener presente, y quiero que ustedes se graben, por favor, ¿sí? Todas las pruebas de normalidad que tenemos, en este caso tenemos la prueba de normalidad que ya hemos venido utilizando, que es la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí? Esta prueba de Shapiro-Wilk, como ustedes ya conocen, aquí voy a hacer un cuadrito, ¿no es cierto? Ustedes tienen que el valor central de P es que 0.05, ¿no es cierto? Cuando este valor es mayor, ¿qué quiere decir? El dato es paramétrico, ¿no es cierto? Paramétrico o normal. Y cuando el dato es menor, ¿no es cierto? Cuando el dato es menor, en cambio, ¿qué sucede? Era no paramétrico o anormal. Exacto, no paramétrico o no normal. Paramétrico o no normal. Muy bien, entonces, dada esa premisa, ustedes esto lo tienen para la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Y para la prueba de homoselasticidad funciona de la misma forma. Es decir, esto va a ser tanto para la prueba de normalidad, que le voy a poner como N, normalidad, como para la prueba de homoselasticidad, ¿sí? Para la prueba de normalidad, ¿con qué prueba lo hacemos? Con la prueba de Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Sí. Shapiro-Wilk. Y para la prueba que indica homoselasticidad, ustedes lo van a hacer mediante la prueba de Levin o la prueba de Lebel que se le conoce. ¿Sí? Muy bien, eso sería en tanto a ello, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, hasta ahí ustedes deben tener presente, ¿sí? Que esta es la prueba de normalidad. Y ustedes pueden, a través de ello, pueden ustedes tener presente, ¿sí? Me van a perdonar un minutito, voy a detener la grabación un ratito y bueno, sigamos nada más, sigamos porque se me va a cortar luego la grabación, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces vamos a tener presente esa premisa, ¿sí? Y ustedes, bueno, ya lo conocen que tanto normalidad como homoselasticidad funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, para cuando ustedes tengan presente, ¿sí? Deben tener presente que siempre la variable como primer paso debe ser la variable dependiente. Tiene que ser esta variable de tipo cuantitativo. Cuantitativo para que puedan hacer todo este proceso, ¿no es cierto? Al ser cuantitativo, ¿qué deben de tener? Que sea discreto o continuo o de intervalo o de razón, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de ellas ustedes deben de tenerlo presente, ¿no es cierto? Para que se pueda tener de mejor manera. Perdónenme un minutito nada más que me están llamando, ¿sí? Muy bien, mis estimados estudiantes, ¿me pueden esperar un minutito nada más? Solo entrego unas llaves que me están solicitando y continuamos. ¿Qué les parece? Ya, doctor. Y vamos a reanudar la grabación. Muy bien, entonces, como les decía, ustedes tienen que tener presente que la variable dependiente sea cuantitativa, ¿no es cierto? Es decir, un ejemplo de cuantitativa, ¿cuál sería? La edad. Muy bien, edad, ¿qué más? Índice de masa corporal. Índice de masa corporal, ¿qué más podría ser?
Cuantitativa, dijo. Cuantitativa. Puede ser también los hijos. Número de hijos. Número de hijos. Número de hijos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos una infinidad de variables cuantitativas, por ejemplo, latidos del corazón por minuto, ¿sí? Tal vez podemos integrar eh, enfermedades, número de medicamentos, o tal vez aplicamos una escala y puedo yo tener el total de satisfacción con la vida, el sentido de vida, la calidad de vida, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas variables que pueden ser variables dependientes. Muy bien, entonces ustedes siempre la variable dependiente tiene que ser cuantitativa. Y la variable independiente, ¿sí? La variable independiente, en este caso, debe ser una variable categórica. Categórica. Esta variable categórica puede ser nominal u ordinal, en la cual ustedes aquí, las variables independientes son para separar los grupos, es decir, para trabajar o particionar los grupos. Muy bien, entonces con esa premisa, ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, que lo primero es tener una variable que sea netamente una variable cuantitativa. En segundo lugar, ustedes van a tener que hacer una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En el caso de las relaciones, por ejemplo, yo quiero relacionar dos variables. Ustedes hacen una prueba de Shapiro-Wilk. Para que sea normal, ¿qué tiene que ser? Mayor al 0.05. Y para que sea no normal o no paramétrico, debe ser menor al 0.05. En cuanto a lo paramétrico, ustedes, ¿qué tienen que tener presente? La prueba de Pearson. Y lo no paramétrico, la prueba de la Rode-Spearman. En el caso para lo que denominamos relación. Ahora nos vamos a entrar en juego cuando tenemos diferencias. Ojo, si yo les pregunto a ustedes diferencias de medias de dos grupos, ¿de qué estoy hablando? Si digo diferencia de medias, estoy hablando de lo paramétrico. Y diferencia de medianas sería lo no paramétrico. ¿Sí? Diferencia de medias, paramétrico. Diferencia de medianas, no paramétrico. ¿Sí? Eso ténganlo presente, por favor, cuando vayan a hacer cualquier proceso a nivel de, en este caso, de estadística, ¿no? En cuanto a aquí, en diferencia de dos grupos, vamos a poner un ejemplo para que ustedes tengan una mejor idea. Variable dependiente, vamos a poner que es el índice de masa corporal. Es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Y para que sea la variable independiente, ojo, la variable independiente es la que pone los grupos. En este caso nos dice que es de dos grupos. ¿Qué variable tiene dos grupos? Por ejemplo, el sexo. Grupo 1, masculino. Y grupo 2, femenino. ¿Qué otra variable podría ser que tenga dos grupos? María José. María José, por favor. ¿Qué variable podría tener dos grupos que sea independiente? Michelle. Dos grupos. Independiente. Ojo, la independiente es la que pone los grupos, es decir, independiente puede ser una nominal u ordinal, ¿sí? Pero que tenga solo dos grupos. ¿Cuál podría ser?
Por ejemplo, el sexo tiene un grupo que es masculino y un grupo que sería el grupo 2 femenino. En este caso podría ser ¿cuál? Cualquier variable, ¿no es cierto? El índice de masa corporal voy a hacer en dos grupos según si presentó COVID o no presentó COVID. ¿Sí? Pongo COVID-19. Sí, presentó y no presentó. ¿Sí? Este sería el grupo 2 y este sería el grupo 1. Muy bien, entonces aquí funciona solamente con la variable independiente con dos grupos. Muy bien. Ahora vamos a hacer en cuanto, si ustedes aquí en estos dos grupos, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Una prueba de normalidad, ¿no es cierto? En la cual, si es paramétrico, tiene que ser en la prueba de normalidad mayor, ¿no es cierto? Mayor al 0.05 y ustedes también tienen que hacer una prueba, aquí siempre en las diferencias de medias o de medianas, tienen que hacer una prueba de homoelasticidad, que ya lo vamos a hacer. Para que sea diferencia de tres grupos o más, ¿cuántos debe tener la variable independiente? Debe de tener más de tres grupos, ¿no es cierto? En este caso vamos a poner un ejemplo. Variable dependiente sigue siendo el índice de masa corporal y la variable independiente, en cambio, va a ser una variable que tenga más de tres grupos. Por ejemplo, Estado ¿cuál sería? civil. Estado civil, muy bien. Estado civil. ¿Cuáles tiene estado civil? 1, casado, coma, 2, soltero, coma, 3, viudo y coma, 4, separado o divorciado. Muy bien. ¿Qué les parece? Ahí tienen ustedes para hacer, ¿no es cierto?, diferencias en cuanto a tres grupos o más. En este caso, si es paramétrico, utilizan ¿qué prueba? La prueba ANOVA One Way, ¿no es cierto? La prueba ANOVA y diferencian, en este caso, van a diferenciar las medias, ¿no es cierto? Y si es no paramétrico, ¿qué tienen ustedes? Kruskal-Wallis y deben tener presente las medianas. Y por último, nosotros tenemos también muestras relacionadas. ¿Qué significan muestras relacionadas? Significan cuando ustedes tienen, en este caso, la variable dependiente, ¿no es cierto? La variable dependiente es medida en dos momentos. Por ejemplo, en el tiempo 1, la variable índice de masa corporal es medida en el tiempo 1. Y luego, por ejemplo, aquí hay un tiempo determinado que va a haber una intervención. Es como un pre y un post. Una intervención. Que en este caso va a ser que salgan a correr durante 30 minutos todos los días la persona que estamos evaluando. Y luego, en el tiempo 2, vamos a medir de nuevo el índice de masa corporal a ver si ha aumentado o ha disminuido. ¿Sí? Esas son muestras relacionadas, que mi variable dependiente es medida por dos momentos, tiempo 1 y tiempo 2. Si es paramétrico, utilizo la prueba T para muestras relacionadas. Y si no es paramétrico, utilizo Wilkinson. ¿Sí? Hasta este momento, lo que yo quisiera es que se graben esas pruebas. Ahora vamos a hacer con ustedes cada una de ellas, la prueba de normalidad. ¿Sí? Y voy a comenzar haciendo la prueba de normalidad para que no haya confusión desde lo que corresponde a diferencias de dos grupos. ¿Sí? Y también podemos comenzar con relaciones para que ustedes tengan mayor experticia, ¿no es cierto? Entonces, para ello, les he puesto una base de datos, ¿sí? Que lo tienen también en el sistema de LEVEA, en la cual voy a dividir en dos la pantalla para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Muy bien, ¿qué les parece? ¿Visualizan las dos pantallas? Sí, doc. ¿Está claro? ¿No está muy pequeñito? No, Sí sí lo se ve. pueden. Ya, muy Sí. bien. Vamos a analizar la base de datos, ¿sí?
Esta base de datos trata sobre, bueno, la primera variable, ¿sí? Que es la variable SOLIC, en la cual es actividades solidarias que está involucrada una persona, en este caso 1 sí y 2 no, es decir, esta variable. ¿Qué tipo de datos sería esta variable? ¿Tipo real? ¿Tipo categórica? ¿Cuál sería? ¿Real? Vean ustedes, tienen que ver. ¿Cuándo es real? Real es cuando los datos son cuantitativos. Y categoría es cuando Categórico. es Categórica, doc. ordinal u ¿No? ordinal. Muy bien, categoría. La segunda variable, dona. ¿Cada cuánto dona dinero a entidades benéficas? 1, todos los meses. 2, algunas veces al año. 3, algunas veces lo hice. Y 4, nunca lo hice. ¿Qué variable sería esta variable? ¿Categoría o real? Sería categoría, ¿no es cierto? Porque solamente estoy dando como una especie de categorías en realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tengo el SET, sentido de vida, o el total de la escala de sentido de vida. Tengo el total de la escala de compasión, el total de la escala de bondad, el total de la escala de honestidad, el total de empatía, el total de síntomas psicológicos y el total del sentido de vida tiempo 2, medido después de estar involucrado en actividades solidarias durante 6 meses. Entonces, todas estas variables que ustedes van a tener desde aquí, desde sentido de vida hasta el final, ¿de qué tipo serían? ¿Real o categoría? Categoría. Real, porque no da Real, número. porque todas son cuantitativas. Y no da número. No me dice Dios. Exacto, son todas cuantitativas. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar en juego, ¿sí? Lo que teníamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los pasos para normalidad, ¿sí? Para lo que son relaciones, que eso lo vamos a dejar también al final, vamos a ver un poquito más de relaciones, ¿sí? Pero para que ustedes lo tengan presente, aquí tienen los pasos. Estadística, la prueba de Shapiro-Wills, ingresan las variables que quieren relacionar, y ustedes en la parte inferior van a encontrar ya si es paramétrico o no paramétrico, ¿sí? Entonces vamos en este caso, vamos a ver si el sentido de vida y compasión se relacionan. Para ello ustedes siguen estos pasos, ¿no? Primero vamos a poner esto acá, y voy a estadística, y me voy a inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wills, ingresan ustedes el sentido de vida y la compasión. Le damos a aceptar. Tenemos aquí las variables. El sentido de vida, ¿qué es? ¿Paramétrico o no paramétrico? Vean ustedes aquí. ¿Es paramétrico o es no paramétrico? El sentido de vida, que está aquí. No paramétrico. No paramétrico, muy bien. ¿Y compasión? Igual no paramétrico. No paramétrico. ¿Qué prueba deben utilizar si es no paramétrico? La RO de Spearman. ¿Sí? Muy bien. Fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes ya conocían la prueba de Shapiro-Wills. Ahora, para el tema que es diferencias de dos grupos, ¿qué necesitan ustedes? Necesitan saber la variable primero, ¿no es cierto? Y se van ustedes al documento. Primero, la variable dependiente tiene que ser cuantitativa. En este caso vamos a hacer con la variable que voy a señalarles del color verde. Este va a ser mi variable dependiente, es decir, mi variable cuantitativa. ¿Y cuál podría ser mi variable independiente que tenga solo dos grupos?
¿Cuál podría ser? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál podría ser? ¿Solic o Donna? Solid. Solic. Entonces, Solic se convierte en una variable independiente de dos grupos que le voy a poner de color rosa. ¿Sí? En la cual esta variable, ¿no es cierto?, de color rosa, es mi variable independiente que va a segmentar en dos grupos la variable compasión. ¿Sí? ¿Qué es la variable compasión? La variable dependiente. Y Solic, la que separa los grupos, es mi variable independiente. No se olviden, por favor, eso, ¿sí? En la cual ustedes van a seguir los siguientes pasos. La prueba de normalidad de Shapiro-Wills, ¿no es cierto? Primero estadística, luego inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wills. Ingresan ustedes, en este caso, ¿cuál dijimos? Compasión, y particionan por la variable Soli o Donan. Por la variable Solic, ¿no es cierto? Realiza actividades solidarias, 1 sí y 2 no. Simplemente lo doy a aceptar y ven ustedes los resultados. Compasión. Con 1, los que sí hacen actividades solidarias en compasión, ¿es paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. Y los que no hacen actividades solidarias y en compasión, ¿cuánto tienen? No paramétrico, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero nosotros ahí escogeríamos ya la prueba, hasta ahí escogeríamos la prueba no paramétrica, ¿no es cierto? Que sería la U de Madwiner y analizaríamos las medianas. Pero tengo que corroborar con la prueba de homocelasticidad, que es la prueba de Levin o la prueba de Lebel. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Voy a acercarles aquí. Primero que tengo que irme a estadística, inferencia basada en dos muestras, prueba T. Luego, ustedes ingresan la variable. Bueno, antes de tener presente la variable, tienen que irse a particiones. En particiones, ¿qué hacen? Sacan la variable independiente y le integran a esa variable independiente en criterios de clasificación. Luego le dan aceptar y van a tener un valor que se llama peón bar, que lo tienen aquí peón bar, y pueden ya saber si es paramétrico o no paramétrico. Vamos a hacerlo eso, ¿sí? Entonces me voy primero, como ustedes estaban viendo en estos pasos, primero se van a estadística. Inferencia basada en dos muestras. Prueba TEM. Se van a particiones. En particiones sacan esa variable independiente. Regresan a variables. La variable independiente la integran como criterio de clasificación. Lo dan a aceptar y tenemos el valor de peón bar. ¿Qué serían? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. No paramétrico. Y entonces, ¿ustedes qué prueba deben utilizar? No paramétrico, la U de Madwiner. Y deben analizar las medianas. Muy bien, ¿qué tal les ha parecido? Eso sería para diferencias de dos grupos. Ahora nos vamos a, en este caso, una prueba de normalidad y homocelasticidad para diferencia de tres grupos o más. En este caso vamos a escoger otra variable, ¿sí? La variable dependiente tiene que ser cuantitativa. En este caso voy a incluir la variable empatía, que le voy a agregar de color verde. En este caso, empatía es mi variable dependiente. Y la variable que sería la variable que separa los grupos sería mi variable independiente, que sería Donna. En este caso, ¿cuál puede ser? La que tiene 4 opciones, ¿no es cierto? 1, todos los meses, 2, algunas veces al año, 3, algunas veces lo hice, y 4, nunca lo hice. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer primero? Vamos a ver los pasos.
El primer paso, ¿qué es? Hacer una prueba de normalidad con Shapiro-Wilk. Eso ya lo saben ustedes. Ingresan la variable y lo particionan, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego de ello, ustedes tienen que ver aquí cómo está dando la normalidad de Shapiro-Wilk. Hacen la prueba de homoelasticidad, que ya lo vamos a hacer luego, ¿sí? Es un poquito más compleja. En la cual, primero, nos vamos a estadística, inferencia basada en una muestra, pruebas de Shapiro-Wilk, ingresan y tienen ustedes, vamos a hacer ahora, mi variable dependiente va a ser bondad, que es el resultado de la escala de bondad. Y vamos a particionar por mi variable independiente, que tiene 4, 1 todos los meses, 2 algunas veces al año, 3 algunas veces lo hice, y 4 nunca hizo donaciones de entidades benéficas. Y vamos a analizar aquí. El primero, ¿qué nos dice el primero? Todos los meses en bondad, ¿cuánto tiene? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. El segundo, Igual no paramétrico porque tiene 0,04. muy bien. El tercero Paramétrico. Paramétrico. y el cuarto, No No paramétrico. paramétrico. no paramétrico. Tienen aquí solo un paramétrico. Para que ustedes utilicen paramétricos deben ser todos paramétricos. Pero si un hito ya es no paramétrico, o en este caso más no paramétricos, utilizan pruebas no paramétricas. Pero en este caso ustedes tienen que corroborar con qué pruebita. Con la prueba de homoelasticidad que se llama la prueba de Levin o la prueba de Lebel. Para ello quiero que me presten atención ya que son unos pasos un poquito complejos. En la cual ustedes primero tienen que sacar los residuos. ¿Cómo lo sacan los residuos? Se van a análisis de la varianza, estadística, análisis de la varianza. Luego de ello, ustedes integran, ¿no es cierto? Sacan de la partición a lo que estaba como particionado y a esa partición lo integran como variable de clasificación. Pero aquí, ustedes, ¿qué tienen que pedir? Ojo, aquí tienen que marcar ustedes los residuos. ¿Qué son los residuos? Los residuos son cuando ya se hace un análisis, en este caso con un análisis de varianza, y sacamos los residuos para que sean los datos más fiables para la prueba de normalidad. Entonces sacamos los residuos y después de ello que saquemos ya los residuos, se nos genera una nueva variable. Y hacemos de nuevo los mismos pasos. Análisis de la varianza y luego cambiamos la variable. En este caso era deterioro cognitivo. Lo cambiamos por la variable de los residuos de deterioro cognitivo. Y ahí sí hacemos lo que es el análisis de la prueba de homoelasticidad y nos va a dar un resultado, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí. Y nos va a dar un resultado de lo que tendríamos que tener presente, ¿sí? En este caso tenemos que agregar ya no los residuos, sino directamente ya aceptar y tendríamos ya el valor de los residuos. ¿Sí? Ese es un poquito más complejo. Lo vamos a hacer entonces con ustedes para que ustedes lo tengan presente. Me voy entonces, en este caso vamos a escoger la misma variable que estábamos, ¿no es cierto? Que es bondad y dona. ¿Sí? Entonces me voy ahora a análisis de la varianza. ¿A dónde tienen que irse? A particiones. Ojo, vean ustedes aquí, particiones. Se van a particiones, sacan la variable y esa variable lo regresan y lo vamos a tener aquí en variables de clasificación. Una vez que ingresamos, ustedes, ¿qué piden aquí? Ojo, piden los residuos. Lo dan a aceptar y aquí no hacemos absolutamente nada porque recién pedimos los residuos y al final se creó una nueva variable que se llama residuos de bondad. Ahora, con esos residuos de bondad yo tengo que hacer los análisis. Entonces me voy a análisis de la varianza,
cambio la variable dependiente por los residuos de bondad. Y aquí sí lo doy a aceptar. No pido ningunos residuos y lo doy a aceptar. Y aquí tienen este valor. ¿Qué nos dice ahí? ¿Es paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. Véanlo bien. No paramétrico. Paramétrico. Una pregunta. Entonces ahí en la parte de que era de clasificación de variables, no le sacamos dona, le dejamos de nuevo incluida ahí mismo. ¿Cómo no lo sacamos, Dona? Ahí el trato que le puso usted en lo que era ya variables y más abajo decía clasificación, igual ahí seguía dona mismo metidito en ese cuadrito, queda ahí mismo. Por ejemplo, repitamos, ¿sí? Vamos entonces desde cero, ¿sí? Vamos desde cero. Voy a borrar aquí los residuos, ¿ya? Voy a hacer desde cero, 0, 0, 0. Desde normalidad. Primero me voy a donde, como tenemos de 3 grupos, ¿no es cierto? Tengo que escribir una variable, dona. ¿Qué es dona? ¿Cuántas opciones de respuesta tiene dona? 4. 4, por eso integramos que va a ser diferencias, en este caso diferencias de ¿cuántos grupos? De 3 o más. Y vamos con bondad. Primero, ¿qué hacemos? Una prueba de normalidad. Hacemos la prueba de normalidad en variables, ingresan la variable dependiente, en este caso bondad. Y particiona por la variable dona, que tiene ¿cuántas opciones de respuesta? 1, 2, 3 y 4. Muy bien, hacemos eso. Y aquí tenemos ya una idea de cómo están dándose los datos, ¿no es cierto? Tenemos que la primera es no paramétrica, la segunda también, la tercera es paramétrico y la cuarta es no paramétrico. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta hacer la prueba de homoselasticidad. Para esta prueba de homoselasticidad, ustedes tienen que seguir los siguientes pasos. Estadística, análisis de la varianza, y se van a particiones. Y de aquí ustedes sacan esa variable que es dona, que tiene 4 opciones de respuesta. Se regresan a variables, y en variables integran la variable dona, que es su variable independiente. Le dan a aceptar. ¿Y aquí qué piden ustedes? Los Residuos. residuos, muy bien. Y se genera, ahí no hacemos absolutamente nada. Salimos de ahí y tengo yo los residuos de la bondad. Con estos residuos de la bondad yo me voy a hacer los mismos pasos. Análisis de la varianza, lo saco a la variable dependiente e integro mi variable de residuos. Ya, Doc, entonces en la parte de acá abajo dice variables de clasificación, siempre va la variable mismo que estamos En este caso sacando. no movemos la variable porque es la variable Ya, independiente. ya, eso estaba confundido. Y le damos a aceptar, y aquí ya no pedimos los residuos, le damos a aceptar, y tengo aquí este dato. Y en este caso es paramétrico o no paramétrico. ¿Qué nos dice este valor? ¿Paramétrico o no paramétrico? Paramétrica. Paramétrico. Utilizan entonces paramétrico un ANOVA y analizan en este caso las medianas. Muy bien, eso en cuanto a lo que se refiere para lo que es 3 grupos o más. Ahora nos vamos a algo un poquito más complejo, que son diferencias de muestras relacionadas. Como les indicaba, eso funciona con un pre y un post. Y en la mitad va una intervención. Como les decía, en el tiempo 1 mido el índice de masa corporal. En el transcurso, ¿no es cierto?, de 3 meses o 6 meses, hago que ese paciente o esos pacientes hagan ejercicio físico, corran media hora diaria, y mido después de 6 meses el índice de masa corporal y veo si está aumentado o ha disminuido. ¿Sí? En este caso, ¿yo qué voy a hacer con ustedes? Voy a hacer el sentido de vida. Vamos aquí en el sentido de vida. Sentido de vida tiempo 1 es el nivel en cuanto a la totalidad del sentido de vida de una persona en un tiempo 1.
Luego un tiempo 2 que está marcado también de rojo, quiere decir el sentido de vida tiempo 2, que es el puntaje del sentido de vida, luego de haber participado en actividades solidarias durante 6 meses. ¿Sí? Entonces, para ello, ustedes tienen que hacer primero una prueba de normalidad, que lo tienen aquí. Muestras relacionadas. Una prueba de normalidad que ya lo conocen ustedes. Primero, la prueba de Shapiro-Wilk. Y luego de ello, tienen que integrar las variables, el pre y el post, o es decir, en este caso, el set, que sería el sentido de tiempo, de vida tiempo 1, y el sentido de vida tiempo 2. Luego de ello, ustedes tienen que verificar, ¿no es cierto? Verificar si es paramétrico o no paramétrico en la prueba de Shapiro-Wilk, y luego hacemos el paso de la normalidad que lo hacemos posterior. ¿Sí? Muy bien, entonces en este caso me voy ¿a dónde? A estadística, me voy a inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, e integro el sentido de vida tiempo 1 y el sentido de vida tiempo 2. Esto lo damos a aceptar y verifiquemos. El sentido de vida tiempo 1, ¿qué es? ¿Paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. Y el sentido de vida tiempo 2, Igual no paramétrico. muy bien, no paramétrico. Hasta ahí yo, ¿qué aplicaría? Aplicaría lo que es una prueba no paramétrica, que es la prueba de Wilkinson, y analizaría las medias. Pero no, tendría primero que hacer la prueba de homoscedasticidad para poder verificar. En este caso, veamos qué tenemos que hacer en la prueba de homoscedasticidad. Primero tengo que generarme una nueva base de datos que contenga mi variable dependiente y mi variable independiente. Mi variable dependiente, que es, en este caso, el sentido de vida, y el tiempo 1 y el tiempo 2, que eso ya lo vamos a hacer. Y luego de ello me voy a estadística, a prueba T, perdón, inferencia basada en dos muestras, prueba T, y luego integro la variable dependiente como en variables, y en criterio de clasificación ingreso el tiempo. Y luego de ello le doy a aceptar y voy a tener el valor como lo antes que mencionamos para dos grupos, el P-on-bar. Y con eso podemos saber si realmente es paramétrico o no paramétrico, ¿sí? Para ello, ¿qué tienen que hacer? Voy a hacer desde cero, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer aquí en el InfoStat, a veces les permite copiar toda la celda. En algunos momentos no nos permiten. Lo que yo sé hacer comúnmente es transformar esta base. ¿Cómo lo hago? Lo paso a un Excel. Es decir, me voy a guardar como. Guardar tabla como. Y aquí le voy a pedir que me guarden ¿en qué? En un Excel. Y listo, me lo guarda en un Excel. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahí se guardó un documento en Excel. Ahora voy a abrir el documento de Excel que estaría aquí. Vean ustedes, aquí tengo el documento de Excel. ¿Sí? Mi variable que estoy trabajando ahora es el sentido de vida, ¿no es cierto? Que está aquí el sentido de vida. Y tengo el sentido de vida tiempo 2 que está aquí. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces ahora tengo que generarme una nueva base de datos. Para ello, lo podemos hacer en el InfoStat. Me voy aquí, archivo, me voy a tabla nueva y voy, primero que tengo que llamar esta variable, sentido de vida. Voy a ponerle set. Y acá le voy a llamar tiempo, para que sea el tiempo 1 o el tiempo 2. Tiempo. En la cual, aquí voy a copiar todas estas de aquí, que es el tiempo 1. Tiempo 1, lo voy a copiar aquí, que es el tiempo 1. Y aquí tengo que poner todas esas que son del tiempo 1, ¿cierto? Pero no me voy a matar así
haciendo una por una, sino voy a generarme desde aquí. Desde aquí voy a poner 1, y como son 54 datos, me voy hasta el dato 54. Y tengo ahí el 1. Y esto lo voy a pegar aquí. Y tendría todas del tiempo 1, ¿no es cierto? Todas que son del tiempo 1. Una vez que tenga todas del tiempo 1, aquí al final lo pueden dar un Enter para que se genere la nueva celda. Y ustedes se regresan a la base. Y ahora, ¿qué me tocaría copiar? El tiempo 2. Voy a buscar el tiempo 2 que está aquí. Lo voy a copiar el tiempo 2 que está hasta aquí. Y lo voy a pegar aquí. Y esto sería, todos estos sería el tiempo 2, ¿no es cierto? El tiempo 2. Pero no me voy a matar haciendo todo, ¿no es cierto? Simplemente voy así mismo a copiar aquí en un Excel. Lo voy a llamar que me dé todo el tiempo 2. Lo copiamos el tiempo 2 y lo vamos a pegar aquí el tiempo 2. Una vez hecho eso, ya tengo la base de datos lista para ser trabajada. Verifico que no esté un dato faltante. Veamos hasta el final y está todo muy bien, ¿sí? Para ello, regresemos de nuevo a los pasos que estaban aquí. Y ustedes, una vez que tienen ya generado, ¿no es cierto?, esta base, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que hacer una prueba para sacar la homoselasticidad, ¿no es cierto? Entonces tienen aquí que irse a estadística, prueba T. Luego de la prueba T, ingresan ustedes la variable dependiente, que sería, en nuestro caso, sentido de vida, y criterio de clasificación, el tiempo. Si fue tiempo 1, tiempo 2, ¿sí? Luego le damos a aceptar y tenemos el valor de P on bar, que sería el de aquí. Vamos a hacerlo con ustedes, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Tenemos aquí en estadística, inferencia basada en 2 muestras, prueba T. Ingresan aquí, sentido de vida y el tiempo. Una vez que lo tengan de esa manera, lo dan a aceptar y lo dan a aceptar y van a tener el valor de P on bar, que sería paramétrico o no paramétrico. No paramétrico. Por lo tanto, ¿qué tienen que utilizar ustedes? Wilkinson y analizar las medianas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, eso es en cuanto a lo que son pruebas de normalidad, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Voy a detener la grabación